Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio de Sofos. Mi nombre es Isabela Rossi y hoy tenemos la presentación virtual del libro Sandra Morán, ¿Valió la pena? Articulando la política con las luchas sociales desde el Congreso de la República. Esta noche nos acompaña Catalina Soberanis. Tengo el honor de presentarla. Catalina es abogada, docente universitaria, política y consultora en Derecho y Ciencias Políticas guatemaltecas. Bienvenida, Catalina. Solo no la escuchamos, perdón. ¿Puede prender? Muchas gracias, buenas noches. Agradezco el honor de comentar el libro de Sandra Morán, Valió la pena. Y para eso, pues yo quisiera referirme a varios aspectos. En primer lugar, a Sandra, la persona, la mujer, la amiga, la artista, la política. Y luego al libro propiamente dicho, a su historia personal, su opción feminista, sus posiciones en el debate interno del movimiento de mujeres, del movimiento social en general, dentro de los partidos, su acción parlamentaria y los logros y desafíos que tuvo en la acción parlamentaria, y finalmente quizá hacer algún comentario sobre la parte final del libro. Y comienzo por decir que conocí a Sandra en la Asamblea de la Sociedad Civil, cuando las partes en negociación no habían incluido a varios sectores sociales cuya voz era importante escuchar en las deliberaciones sobre los acuerdos de paz para tomar en cuenta sus problemas, sus intereses, sus propuestas y sus demandas. Y fue así como varias organizaciones de mujeres propusieron la creación del sector de mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, no pretendiendo que se denominara como sector, pero fue el nombre que finalmente se le dio. Pero en ese momento precisamente, incluso algunas mujeres de izquierda, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles se oponían a la creación de esa representación, es decir, del sector de mujeres en la asamblea, y tuvimos que aliarnos las mujeres que ya teníamos una perspectiva y una militancia feminista, independientemente del grupo en el que estábamos. Yo particularmente estaba en representación de los partidos políticos, para unificarnos y precisamente unidas lograr que se aceptara la participación de organizaciones de mujeres bajo esa denominación de sector de mujeres. Recordará Sandra que yo llegaba con mi hijo, que entonces tenía apenas 8 años de edad, y quien llegaba a hacer sus deberes con el piloto de Monseñor Quesada Toruño, mientras nosotros trabajábamos, y es así que él les tomó muchísimo cariño a ustedes, particularmente a Sandra y a María Dolores Marroquín. Esas deliberaciones en la Asamblea de la Sociedad Civil fueron muy enriquecedoras, y fue el primer momento de contacto con Sandra. Y así nos hemos encontrado en otros momentos, como la creación del Foro de la Mujer, en la observación y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de paz, en la política, en su participación en el Congreso de la República, pero sobre todo como amigas. Yo me considero una amiga de Sandra Morán y la considero a ella mi amiga. La aprecio profundamente, su integridad, su rectitud y su compromiso. A la persona que es Sandra Morán le tengo un grandísimo afecto, a la amiga, pero también tengo un gran respeto por la artista y tengo un gran respeto y reconocimiento por la política. El libro que estamos presentando hoy comienza como un coro a 2 voces, en que está la voz de quien interroga y la voz de quien responde en primera persona, pero finaliza como un coro a 4 voces. Y eso quiero destacarlo como una cosa muy linda de este libro, porque refleja precisamente ese carácter abierto, esa idea de horizontalidad
y esa apertura que Sandra como persona tiene hacia las demás y los demás. Por eso me gustó mucho la estructura del libro. Pero hablando ya de su historia personal, también encontré en ese libro muchas coincidencias que me hicieron regresar a diferentes etapas de mi vida y también por eso me encontré en el libro de Sandra y me sentí reflejada en él. Ella viene de un barrio popular, de los viejos barrios de la ciudad de Guatemala. Yo también nací cerca de la Recolección, viví mi infancia y mi adolescencia por el barrio de la Parroquia, la Candelaria, el Cerro del Carmen. Esos barrios que tenían un enorme sentido de comunidad y en los cuales todas y todos nos conocíamos y nos ayudábamos mutuamente. Entonces esa infancia de Sandra también me pareció cercana y más adelante resulta que se fue a vivir a la zona 7, yo vivo en la zona 7 cerca de Caminal Juyú, así que también rememoré muchas de esas cosas. Luego nos habla también de sus exilios, que pues muchos de nosotros conocemos también lo que es la vida en el exilio. Y el momento en que se encuentra con su vocación musical, que es otra cosa que me identifica con ella, ya que yo también provengo de una familia en que mi padre era compositor de música de marimba y sus abuelos pues también venían de la música de marimba y en ella despertó ese ADN musical en algún momento y la convirtió en la gran artista que ella es. Recuerdo particularmente, Sandra, cuando un grupo de mujeres te organizaron un concierto en que te vestiste de negro y saliste con una rosa roja a dar ese recital. Y pues cómo disfrutamos de verte en tu salsa, en tu arte. Y también a la mujer política. Ya dijimos antes en la Asamblea de la Sociedad Civil, pero después en el movimiento de mujeres, con tu activismo y tu participación dinámica. Y cuando tomas la decisión de participar en política partidista, a pesar de que no había sido, como tú bien dices, una militante orgánica, sino que tomaste la decisión de ser autónoma frente a las estructuras verticales partidistas e incluso estructuras verticales que se presentan en el movimiento social, que tomaste tu decisión de ser autónoma. Y luego, cuando te presentas reclamando tu derecho a ser y a ser libremente, algo que no debería ser así. Todos los seres humanos, todas las personas, tenemos por el mero hecho de ser personas el derecho a ser libremente y a ese derecho que es el primordial, que es la vida, a vivirla desde ese nuestro ser. Es otra cosa con la cual me identifico en cuanto a esa determinación tuya. Después de hablar de tu historia personal, hablas también de tus posiciones en el debate interno de las mujeres organizadas y del movimiento social y cómo existen siempre esas reticencias del movimiento social que en algún momento se convierten en rechazo hacia la participación en política electoral en general y en política partidista en particular. Y cómo en varias oportunidades yo fui testigo de eso cuando ustedes planteaban la posibilidad que en el Frente Democrático Nueva Guatemala se postularan candidaturas de mujeres pertenecientes al movimiento social, de cuando se hizo ese mismo reclamo a la URNG, a la ANN después y en Convergencia al final. Y cómo costó tanto que candidaturas de mujeres fueran aceptadas y que en el mejor de los casos se les colocaba en posiciones que no tenían posibilidad de ser electas. De cómo precisamente esa autodeterminación que tuviste en lo personal también se dio después en la bancada de Convergencia,
que no fue una bancada orgánica del partido, aunque había sido postulada por el partido, y los desencuentros que eso causó cuando ustedes tomaron determinadas decisiones que fueron cuestionadas por el partido, y cómo ustedes sostuvieron esas posiciones, y cómo eso pues le llevó a pagar un costo muy alto, que fue el no poder continuar con su carrera parlamentaria. También hablas de tu acción parlamentaria y de los logros importantes que para mí, a pesar de que tú dices solo eso, a mí me parece que solo eso es muchísimo lo que lograste conseguir en alianza con otras mujeres, en alianza con otras fuerzas políticas. Y destaco particularmente esta ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, que se desembocó en el mecanismo Isabel Claudina, la ley que prohíbe el matrimonio con una niña o adolescente menor de 18 años, el Instituto de la Víctima y sobre todo este último tema de la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, que es la propuesta 5452. En el movimiento de mujeres siempre hemos sostenido que el desarrollo integral de las mujeres depende de tres elementos: el empoderamiento económico, el empoderamiento político y el empoderamiento de la libertad de emanciparse de la violencia que hay sobre las mujeres. Y en ese sentido hiciste cosas en las tres dimensiones: en la dimensión política, al respaldar y luchar por el cambio del artículo 212 de la ley electoral y de partidos políticos para que haya una participación paritaria de hombres y mujeres en los listados de elección popular. En el tema de la violencia, lo que ya hemos señalado, esa ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas dio uno de sus primeros frutos hace apenas una semana, cuando Isabel, que le dio nombre a ese mecanismo, por fin fue reivindicada en cuanto a recibir justicia con una condena que se produjo después de 20 años de su desaparición y asesinato. Ahí está un logro de esa acción legislativa. En el tema de la violencia contra las niñas, en la lucha contra la trata de personas y particularmente de niñas y mujeres. Pero esta ley que todavía está pendiente, que es la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, que promueve su empoderamiento económico, es un eslabón en el que muy poco se ha hecho, pero podés tener la satisfacción de que la promoviste, de que participaste activamente, de que te orientaste por el aporte de mujeres conocedoras del tema, de organizaciones que han trabajado con ello. Entonces, para mí, valió la pena tu trabajo, valió la pena lo que has venido haciendo. Y en esa parte final en la que llegas a un diálogo con tres mujeres que aprecio y respeto muchísimo, como María Dolores Marroquín, como María Guadalupe García, como Simona Yagenova y Tania Palencia, ese enriquecedor diálogo entre ustedes da también un enorme aporte a la construcción de ciudadanía, a la deliberación sobre lo que deben ser los movimientos sociales y sus relaciones con los partidos, pero sobre todo las relaciones con la vida cotidiana, con la ciudadanía que está en todas partes en la realidad nacional, pero que muchas veces está desconectada o ha sido desconectada ex profeso del ejercicio pleno de su ciudadanía. Con este primer aporte cierro mi comentario acerca del libro y te repito, Sandra, valió la pena, amiga, valió la pena, mujer, valió la pena, artista, valió la pena, política. Gracias, Catalina, por su intervención, por sus palabras y por su opinión. Pasamos ahora con Tania Palencia. Bienvenida, Tania. Tengo el honor también de presentarla. Tania Palencia es
Poeta, periodista y ensayista. Es columnista en periódicos y revistas de Guatemala y América Latina. Bienvenida, buenas noches. Mucho gusto, Isabela. Gracias, Catalina, por sus comentarios, realmente son estimulantes. Y quiero mencionar así porque yo estoy aquí por una invitación de Sandra y este libro es el libro de la experiencia política de Sandra Morán como diputada en el periodo 2016-2020. Y yo soy simplemente una albañila que ayudó a articular su experiencia política. Y estoy aquí exactamente por la misma fuerza que motiva a Catalina a hacer este análisis político de la experiencia de Sandra y que consiste en una admiración y respeto a su participación política, a su historia política. Entonces, soy albañila del libro porque tengo una gran empatía hacia su experiencia. Recordemos que Sandra entra como diputada en un periodo que mostró precisamente la crudeza criminal de un sistema político que anula cualquier resquicio o espacio de ciudadanía. Y Sandra vive esta experiencia que a su vez mostró los límites de los partidos tradicionales de izquierda, pero también la pérdida de inteligencia política de los movimientos sociales. Y yo reconocí en Sandra una ética basada en la valentía y en la fraternidad. Su gran preocupación en esas circunstancias fue acerca de no pasar de largo en el Congreso. Usted, lectora, usted, lector, podrá encontrar eso ahí. Cómo ella analiza la tradición que existe en Guatemala de que cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede invisibilizarse y ganar salarios elevadísimos sin hacer nada. Su preocupación era no ser así. Entonces, el libro lo construimos bajo esa armonía crítica, visionaria, convencida de que su experiencia puede ayudar a construir pensamiento político innovador, un pensamiento político que se separe de la tendencia a sentir desprecio por la política y que a su vez pueda revalorar a la ciudadanía. Es decir, creo que la empatía que tuvimos con Sandra radicó en la posibilidad de generar debates que puedan reconocer la urgencia de crear estrategias no cupulares de articulación de los de abajo, de las que no tienen voz, de las personas odiadas y excluidas, estrategias que revaloren la política y que puedan de nuevo hacer de los movimientos sociales fuerzas para enfrentar al que abusa de su poder. Entonces, mi tarea fue mostrar su calidad de testigo de relaciones de poder similares a las relaciones de poder creadas desde la época colonial. Sandra nos cuenta en el libro cómo vio, oyó y vivió relaciones de poder en donde
ese espacio, el espacio legislativo, es considerado territorio de los poderosos. Ella era ahí una advenediza, una chute, ¿ya? Y me imagino que esa experiencia, especulo yo, podrá estar siendo vivida por Jerónima, o por el movimiento Semilla, o pudo haberla vivido Aldo, en fin, como lectora de esa experiencia, vamos a encontrar repetidas ocasiones en donde los invasores se sintieron invadidos por la presencia valiente y fraterna de Sandra, de abrir el espacio a las voces de los excluidos, de permitir que al Congreso de la República entraran los odiados por los fundamentalismos más grandes, como las personas trans, por ejemplo. Entonces, ella testifica acerca de estos poderes, pero también testifica de la cultura del oprimido, de cómo los movimientos sociales deben repensar su acercamiento a la política. Y mi trabajo, y con esto quizás termino mi intervención, consistió en valorar altamente el testimonio periodístico con aristas literarias, en una interacción que me permitió respetar el documento como documento que muestra la experiencia objetiva e histórica de la exdiputada, pero al mismo tiempo construir un monumento, digámoslo así, una forma fluida, amena, llena de voces, dialógica, está lleno de voces femeninas que analizan la política e interpelan las formas tradicionales de la izquierda de negociar poder. Entonces, bueno, yo creo que al ofrecer estas condiciones para que Sandra contara su experiencia, también contribuí al logro de un objetivo común que tuvimos con ella, que fue construir algo así como un relato de rendición de cuentas, contarle a la gente lo que hizo. Es decir, terminar su experiencia mostrando lo que quiso hacer, lo que logró hacer y lo que no pudo hacer. Y fueron meses, ¿verdad, Sandra?, de conversaciones, horas de diálogo, de volver y de venir, de entrar a aquellas partes oscuras porque la ciudadanía no conoce al Congreso de la República, no se conoce la miseria de las relaciones que hay adentro. Ustedes podrán leerlas. Ahí hay claros ejemplos de esas miserias. Entonces, testifica. Pero, ojo, yo no quisiera, y aquí voy a hacer una pequeña broma, no quisiera que esa idea de testificar fuera vinculada con esa oscura homofonía que hay con la tradición masculina que excluye a las mujeres como testigos de la política. Y recordemos que los grandes movimientos, los grandes momentos históricos del patriarcado, si esta versión etimológica es cierta, y en la Biblia podemos encontrar ese tipo de relatos, los hombres decían que eran testigos de la verdad y nada más que de la verdad, colocando su mano derecha
sobre sus testículos. Sandra es mujer, es lesbiana, es una política de izquierda y ella testificó sin acudir a esa tradición patriarcal. Esperamos que esa forma de testificar abra diálogo. Con eso, creo yo, decime Sandra, si no nos sentimos satisfechas. Diálogo para reconstruir la fuerza política de los movimientos con el propósito de que esa fuerza sea capaz de disputar poder a los poderosos. Ahí está nuestra coincidencia, una coincidencia política, pero artística a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Mujer tambora, mujer tambora. Latido grave, golpe, voz cabalgante, mujer tambora. Manos y piernas, caudal del río. Ojos tambor, grito rebelde, conga, fiesta, canción. Mujer tambora, corazón tambor. Mujer tambora, corazón tambor. Mujer tambora, corazón tambor. Mujer tambora, corazón tambor. Hoy tenemos a la familia de Sandra que la está apoyando y que la quieren saludar también. Muchas gracias, Isabela, muchísimas gracias. No, de nada, Sandra, bienvenida. Felicidades por su libro. Gracias. Si puedes poner a mi familia otra vez por ahí. Gracias. Sí, justo. Bueno, pues quiero presentarles a mi familia. Ahí está mi mamá, mis dos hermanos, Ron y Hugo, mi cuñada Auri y 2 de 6 sobrinos que tengo. Mi familia que me acompaña y mis 2 sobrinos que acaban de hacer el video que ustedes acaban de ver. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. También quiero saludar a más o menos 80 compañeras y compañeros, hermanos, hermanas que están viendo esta presentación del libro. Pues muchísimas gracias por estar allí, por ser parte de este libro también, ¿verdad? Porque ser parte de mi vida y de esta historia que el libro tiene. En el año 2005 grabé un disco que se llama Vale la Pena. Y el libro y el disco lleva un poema que es parte de un discurso que dio Iduvina Hernández y que se ha hecho pues un poema importante y hay mucha gente que lo repite y lo dice, vale la pena mucha, y efectivamente vale la pena mucha seguir y no callar. Vale la pena mucha ser intolerante con la impunidad y la traición. Vale la pena mucha vivir para que la verdad no muera. Y ahora el libro es Valió la pena. ¿Y por qué valió la pena? Y luego uno piensa en ese dicho, ¿verdad? Que uno a veces dice y no lo tiene así como muy claro y cobra mucho sentido. Valió la pena. Y claro que valió la pena porque uno va abriendo camino, mucha. Yo espero que ese camino que abrimos con la bancada de la dignidad, con mis compañeros Álvaro Velázquez, Enrique Álvarez, Leocadio Huracán, y con el acompañamiento de un gran equipo de trabajo, y aquí quiero saludar a Luisa María Leiva, a Michelle Pinto, Stephanie Rodríguez, Alejandra Cabrera, Astrid Sandoval, Hugo Morán, Claudia Pérez, Mirna Ramírez, quien fueron parte de mi equipo permanente, que sin el trabajo colectivo que hicimos no hubiese sido posible el trabajo. Y también a Liz Pérez,
y también a Víctor Hugo Gudiel, que estuvieron por un ratito, pero importante su aporte también. Y Liz, que continúa en la lucha porque la ley de desarrollo económico de las mujeres sea una realidad, porque continúa la plataforma de la ley DEM, que es un aporte que está vivo y que empezó con las discusiones con las compañeras que son parte de esta plataforma, y que con Víctor Hugo y con todos el equipo hicimos esa ley, la presentamos y hoy está ahí, viva, como la ley de la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, que gracias a la diputada Andrea Villagrán, la ley sigue también viva en el Congreso de la República. Entonces, valió la pena porque es una experiencia que está en el libro y que ustedes pueden leer. Es una experiencia que tiene primero mi vida, porque finalmente, compañeras, amigas, amigos, pues finalmente somos una síntesis de la vida completa, ¿verdad? Yo agradezco mucho la presencia y las palabras de Katy y el trabajo conjunto que hicimos con Tania. Primero porque decirle a Katy que también la considero mi amiga, y además que le agradezco los consejos, porque cuando yo fui electa, pues obviamente pensé en Katy para irle a preguntar, decime cómo hago y qué hago, porque yo no tenía ni la menor idea de lo que significaba entrar al Congreso. Es decir, claro que estudié, me preparé, estuve en un curso, pero una cosa es aprenderlo, pero otra cosa es cómo se vive ahí adentro. Y por supuesto que llamé a Katy, porque ha sido mi maestra desde el sector de mujeres, una mujer referente en el ámbito político e histórico de este país. Pero además porque en la familia, mi abuelita le decía la Katía. Entonces, Katy Soberanis estaba en mi familia, ¿verdad? Como compañera de un tío, Miguel Ángel Reyes, integrante de la DC. Entonces, pero además quiero decir que Tania, bueno, yo le pedí a Tania que hiciéramos el libro juntas por varias razones, pero la primera y principal es porque yo quería un libro de reflexión política, pero también un libro artístico, porque esa soy yo. Yo soy política artista y quería tener eso, un libro que no solo fuera, no fuera una sistematización de la experiencia, pero sí, pero de una manera política y de una manera artística. Cuando empezamos el libro con Tania, cuando empezamos a juntarnos, a discutir cómo lo íbamos a hacer y a empezar las reflexiones, yo le dije a Tania, yo quiero empezar esta reunión diciéndote que para mí es un momento muy especial para mi vida, porque yo empecé y me organicé en 1974 en el Inca, cuando Tania era mi líder. Imagínense ese gran círculo que dimos. Yo la vi a ella como mi líder y ella me convocó a mí a empezar este camino que desde el 74 no he dejado de caminar. Y juntas hoy hacemos un libro. Cuando salió el libro, le dije, Tania, tuvimos nuestro bebé. Porque sí, imagínense, desde el 74 a esta fecha, cuánto hemos caminado, cuánto hemos luchado, cuánto hemos aprendido, cuánto queremos desaprender. Y entonces el libro tiene una parte de eso, de mi vida. Tiene otra parte de reflexión, como ya lo dijo Katy, de esas discusiones que aún están y son parte de las discusiones actuales, y que me parece que tenemos que continuar dando las discusiones y resolviendo, que es la relación movimientos sociales, partidos políticos. Y hoy más que nunca que necesitamos fuerza, necesitamos cambiar correlación de fuerza, esa unidad de fuerza debe ser un planteamiento político de una estrategia de acuerdos. Yo creo
y lo hemos hablado con mi compañero Leocadio, que nosotros entramos al Congreso y demostramos que podíamos salir, que salimos con la frente en alto. Porque esa idea de que vos entras al Congreso y algo, el poder te transforma y la corrupción te transforma y vos allí salís siendo otra persona o no salís. Esa idea de la política o de la vieja política o de la política actual es algo que tenemos que cambiar, porque y yo creo que nosotros aportamos a eso, aportamos a ese título, otra manera de hacer política. Y creo que si aportamos a eso, esperaría yo que las personas que lean el libro aprendan, porque cuando con Raúl hablamos hace 2 años, Raúl me dijo, mira, Sandra, sería bueno que hicieras un libro, pero varias personas me lo habían dicho. Y Raúl me dijo, si pensás hacerlo, hagámoslo juntos. Y bueno, aquí estamos. Gracias, Raúl. Gracias. Y quiero también agradecer a Martelena Casaus, que es quien escribió el prólogo del libro, a Irma Alicia Velázquez, que escribió la contraportada. Ustedes mirarán en frente del libro la foto oficial del Congreso, la foto de la Diputación, pero dentro está la foto de Andrea Ishu, que también le agradezco mucho que me la haya dado para ponerla en el libro. Entonces el libro tiene mi historia, ¿verdad? Mi historia de vida, mis caminos recorridos, mis encuentros y desencuentros, mis reflexiones alrededor de eso, mi historia como música, en ese espacio tan grande y tan bello que ha sido King Lalat y que me formó como música y me formó también como política, que me dio la oportunidad de conocer distintas personas, y por ahí estarán mis amigas de Canadá, mis amigas hermanas, mi comunidad de Canadá. Tiene el otro, que es la reflexión de los movimientos y la relación con la política. Tiene otro capítulo que es mi experiencia o nuestra experiencia de la disputa de poder en el Congreso y lo que significa estar adentro. Como yo decía, entre broma y en serio, cuando yo llegaba al Congreso con las manifestaciones, pues yo me quedaba afuera porque no me gustaba entrar al Congreso. Cuando entré, me fui a sentar. Y en las elecciones pasadas, yo hice reuniones con los diputados, diputadas, con Aldo, con los diputados y diputadas de Semilla, porque pensé que por deferencia a quienes yo reconozco compañeros de mismo camino, había que trasladar la experiencia. Porque yo busqué esa experiencia. Hablé con Rosalina Tuyuk, una mujer súper respetada en el Congreso, pues busqué a Katy. Hablé con Ninette, pero sobre todo con una de sus asesoras, que fue quien nos fue abriendo la mirada de lo que significaba. Con Mirna hablábamos de que sin esa experiencia hubiera sido difícil imaginarnos qué hacer. Pero cada día era una experiencia distinta. Cada día había que estar con los guantes puestos, cada día había que estar con la energía por alto, cada día había que estar pensando, ¿y ahora cómo le hago? Después de que el Pacto de Corruptos se forma en el 2017, que hoy tiene mucho más fuerza, fue muchísimo más difícil, porque cada día había algo más que hacer y había que encontrar el camino de cómo hacerlo. Entonces esa experiencia está ahí, como la experiencia que mis compañeras de equipo no me dejarán mentir. Yo siempre les dije, ustedes a mí, por favor, no me digan que eso que voy a hacer me va a quitar votos, porque en el momento que empecemos a pensar eso, no nos vamos a salir de la cajita que el Congreso tiene. Porque si empezás a pensar
que la gente te va a quitar votos, entonces ya no haces más. Haces lo que es conveniente hacer. Por eso creo que sí aportamos, y por eso valió la pena. Valió la pena todo el esfuerzo y el trabajo que hicimos. Valió la pena porque hace una semana tuve una reunión vía electrónica con amigas, compañeras de Chimaltenango, mujeres que están organizadas, y me decían, compañera Sandra, usted nos ayudó a resolver los problemas de la vivienda y no nos pidió un centavo. Valió la pena porque ellas lograron resolver eso, porque ellas reconocen de que esa experiencia de puertas abiertas de la oficina de Sandra Morán, de Leocadio Huracán y de los otros diputados, esa experiencia de puertas abiertas es algo que hace la diferencia. Porque nosotras hicimos una oficina donde todas las personas, independientemente de quiénes fueran, debían de ser tratadas de la misma manera, atendidas de la misma manera. Y ese trabajo fue hecho con el personal del Congreso de la República. Hubo secretarias, ujieres, que no siguieron trabajando conmigo porque dijeron que yo sí trabajaba. Y ellos están acostumbrados a estar en las oficinas con diputados que no trabajan. Porque no les caía bien recibir a gente de aldeas, recibir a personas trans, recibir a personas de la diversidad sexual. A mi oficina llegó gente de Fundesa también a discutir una ley. Entonces, valió la pena todo eso, valió la pena ese aprendizaje, valió la pena todo ese esfuerzo, valió la pena las dificultades. Si se recordarán, nos allanaron nuestras oficinas y nos robaron las cosas. Eso fue un golpe muy, muy fuerte porque nos robaron nuestras computadoras personales. No me acuerdo si fue antes o después de que encontramos un balazo en la oficina de Enrique Álvarez. Por supuesto que en ninguno de los casos, ni del balazo, ni del robo en las oficinas, el MP ha investigado o sabemos si ha hecho algo. Entonces, eso lo van a encontrar. Y el último capítulo que lo dijo Katy, que son las voces de María Guadalupe, impresionante la sabiduría de María Guadalupe, fundadora de Mamá Maquín, de María Dolores Marroquín, que siempre estuvo conmigo y siempre ha estado conmigo desde que nos encontramos y nos conocimos allá por 1994. De Simona Yagenova, con quien nos encontrábamos con otras compañeras, con Lynn Valenzuela, a discutir qué hacer, cómo hacer. Y por supuesto de Tania, con quien también discutíamos mucho. Yo quiero decir, compañeras, que mi trabajo y el trabajo que está reflejado en el libro es un trabajo como consecuencia de un esfuerzo colectivo muy grande. Quiero agradecerles a todas mis compañeras y amigas que fueron parte de ese chat de consejeras, porque por supuesto que ahí estuvimos y por supuesto que les mandaba mensajes y por supuesto que me mandaban mensajes y por supuesto que me decían, no, Sandra, sí, Sandra, no, Sandra, pero ¿cómo es posible? O sea, de verdad, como les agradecí y en el libro está el agradecimiento, a veces también los silencios hablan y cuando yo preguntaba y había silencio, había que interpretarlo. Entonces, mi experiencia o ese libro da cuenta de esa suma de esfuerzos, de energías, de oraciones. Miren, eso de oraciones. Yo tengo un montón de amuletos que me dieron en Canadá, en México, que mis compañeras de aquí, de Guatemala, gracias a las mujeres mayas por todas las ceremonias que hicieron, gracias a todas las compañeras que oraron por mí, que rezaron por mí, ¿me entienden? O sea, eso es ese libro. Valió la pena por todo eso, porque es un tejido, porque es una red, porque es algo que demuestra que necesitamos estar juntas y juntos
para enfrentar los poderes terribles que quieren que este país se sostenga y se mantenga como está, con todos sus problemas, porque a ellos les conviene. Entonces, sí, valió la pena. Incluso el nombre, estábamos entre el nombre de Sandra sí me representa, porque también quiero agradecer ese hashtag de Sandra sí me representa, porque fue muy importante para mí en un momento en que me estaban cuestionando. ¿Se recuerdan cuando fundamos con la diputada Marlene el Foro Parlamentario de Mujeres y me estaban cuestionando si yo tenía la capacidad o la legitimidad para ser la primera presidenta? Que lo logré gracias a varias diputadas. Lo logré, pero estaban diciendo que no era suficientemente mujer para ser presidenta y representante de las diputadas. En ese momento sale el hashtag Sandra sí me representa, y luego lo agradezco mucho, porque ese hashtag que fue en el primer año me acompañó. Incluso ahorita me están mandando eso, ¿verdad? Ese mensaje, Sandra sí me representa. Así es que muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a las más de 100 personas que están escuchando y que me están acompañando en esta presentación del libro. Yo aspiro a que el libro, uno, lo puedan leer y lo puedan compartir. Dos, que sea un libro que se use para formación política. Tres, que ese libro haga que den ganas de participar. O sea, así como decir, puchica, pero ¿cómo me voy a meter ahí? Mucha, necesitamos más gente, necesitamos que esa puerta que abrimos no se cierre, necesitamos que, bueno, ahora Aldo está ahí y él siempre me reconoce, me dice, bueno, yo estoy aquí porque la Sandra abrió este camino, pues necesitamos más, necesitamos mucha más gente de la diversidad sexual, de las mujeres trans, de las personas trans, de las mujeres mayas, chincas, garífonas, de las mujeres mestizas, de estas feministas que tienen un conocimiento impresionante, pero que necesitamos que se ponga adentro, que se dispute adentro, porque compañeras, verles las caras y disputar poder enfrente de ellos, de verdad, eso es una experiencia de vida, de verdad. Y bueno, Katy puede contar mucho de eso, muchísimo. Pero fíjense que es importante, es importante. ¿Saben por qué? Porque nos vemos a los ojos, ¿sí? Les puedo ver a los ojos, les pude ver a los ojos y decirle, aquí estoy. Vos y yo en este momento tenemos el mismo poder. Porque por muchos años les nombramos, no con nombre y apellido, sabíamos quiénes eran, pero no les conocíamos. Tener la experiencia de estar ahí sentada a la par de diputados y diputadas que uno las veía en la tele, como decía el diputado Taracena, cuando yo entré al Congreso decía, wow, ahí están los que veía en la tele. Bueno, yo no dije eso, pero sí dije, wow, ahí están los que siempre hemos maltratado. Sí, maltratado. ¿Por qué? Porque son los que han creado lo que hoy tenemos como país, este país bello que tiene tantos problemas que no logramos cambiar, que no logramos tener la fuerza que necesitamos. Y esos son los retos. Si queremos una nueva constitución, el reto es gigantesco. El 2023 es un reto, más ahora, más en este momento. Necesitamos de verdad concretarlo, porque tenemos derecho a estar ahí. Ese no es su territorio, como ellos piensan. Ese no es su territorio. Ese es un territorio del pueblo de Guatemala y por tanto tenemos el derecho de estar ahí. Luchemos por eso, organicémonos para eso y hagamos que mi libro
sea el punto de partida para aprender cómo hacerlo. Y cuentan conmigo para seguir discutiendo, aprendiendo y compartiendo la vida. Muchísimas gracias a todas y todos que están por aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a juntar porque vamos a presentar el libro en otros momentos. Y si la pandemia nos ayuda, o más bien, si nosotros decidimos a estar juntos, independientemente de la pandemia, pues entonces lo haremos en persona y nos abrazaremos o nos saludaremos de lejitos y les firmo el libro, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Gracias. Gracias, Sandra, por sus palabras. Tenemos varios comentarios de felicidades, de admiración, digamos, hashtag Sandra sí me representa y nos inspira. Hay un montón de personas que la están acompañando aquí, que la están apoyando desde redes sociales. Yo pues quería dejar este espacio por si alguien en redes sociales tiene alguna pregunta para Sandra en específico, para que ella se las pueda contestar. Y para mientras voy a poner también a Catalina y a Tania para que puedan pues a platicar todas juntas. Ahí está la Katía, como decía mi abuelita Katy. Tenés tu micrófono cerrado. Perdón, es que para no interferir. Decía que qué lindo, es una parte de la que no hablé yo, pero que también es una parte que nos interconecta ahí, porque pues el Chino Rey es gran amigo, gran compañero, tu tía Zoilita, una periodista comprometida en la lucha por la democracia. Y tu abuelita, tu mamá, y cuando yo iba ahí a hacer trabajo de activismo y de proselitismo en la zona 7, cuando nos juntábamos en los círculos de mujeres a conversar, eso que ahora le llaman café ciudadano, que nosotros le hacíamos esas pequeñas reuniones, porque pues en esa época el trabajo de los partidos de militancia era absolutamente voluntario. No había llegado ese cáncer que se ha dicho, que es el financiamiento de la política, es decir, dependía mucho de las personas, ¿verdad? Y me trajiste eso a la memoria también, y por eso me alegra mucho que tu familia te esté acompañando, porque esto también es muy importante, Sandra, lo que se llama el capital social, el tejido social que nos sustenta y que nos da el valor para enfrentar cuando salimos de la puerta de nuestra casa para enfrentar la vida. Así que yo quiero también congratularme junto con tu familia, no solamente por el libro, sino por tu vida, por tu trayectoria y por tus logros, amiga. Muchas gracias. Tania, ¿cómo estás? Tu micrófono. Ay, Pues Catalina me ha hecho recordar lo que escribí a propósito de las calles de la recolección y cómo fuiste testigo de los movimientos de la Policía Nacional reprimiendo y tirando bombas lacrimógenas cuando tú eras una niña o adolescente, ¿verdad? Eso se puede leer también en esa parte muy emotiva. Y pues quiero compartirles que una de las características de Sandra que ustedes pueden leer en el libro y que yo desconocía y me impresionó, tal vez usted sí lo sabía, Catalina, es su origen indígena, es decir, viene de mujeres, de abuelas, de abuelos indígenas que se ladinizaron, ya, marimberos, artistas, ya, y esta es con un empeño para salir avante en su economía, de poder crear las condiciones para construir una mejor vida. Me hicieron admirar profundamente a la mamá de Sandra y reconocer como
la historia de las abuelas en tu persona, ¿verdad, Sandra? Eso es algo que también pueden encontrar. Y otra cosa es que ustedes pueden encontrar muchas anécdotas en el libro. Otra de ellas es el rostro asombrado, el rostro de disgusto de la burocracia que hay en el Congreso, ya no digamos de los diputados acomodados de la corrupción, cuando entran las personas de la diversidad sexual y las personas trans, entran a hablar, a dialogar, y los miraban con odio, los miraban con asco y no los dejaban entrar. Fue el equipo de Sandra quien llegó a la puerta a convencer a los encargados para dejarlos entrar. Yo espero haber escrito esas imágenes de tal forma que podamos comprender semejante cambio. Es que es hermoso ver que ellas lograron abrir las puertas del Congreso a personas que nunca, ¿verdad, Sandra?, habían estado, nunca, jamás. Y eso es algo histórico. Pequeño detalle, porque es insuficiente, pues, pero es un detalle importante que nos debe permitir valorar nuestra autorrepresentación. El pueblo debe estar autorrepresentado en el Congreso. Esa es mi aspiración, a que provoque pensamiento político la experiencia de Sandra. Ya vamos a terminar, pero solo quiero decir que la experiencia del trabajo con MTM por la ley en favor de las niñas y la ley de identidad de género fueron las dos leyes que hicieron, que removieron todo, ¿verdad? Esa manifestación de dos iglesias, de la iglesia evangélica y la iglesia católica, en mi contra por la ley del aborto que llamaban, ¿verdad? Y el trabajo impresionante de MTM para lograr esa ley y esa mesa histórica, que yo espero que tengamos esas fotos preciosas y algún día recobrar eso filmado, donde estaban las organizaciones de mujeres, las organizaciones de niñez, las organizaciones trans de la diversidad sexual, defendiendo esas dos leyes frente a los de AFI, frente a los pastores evangélicos. O sea, yo a la par del diputado Rojas, y me decía, Sandra, él estaba dirigiendo, la verdad, y entonces me codeaba y me decía, Sandra, ¿vos sabías eso? Porque los argumentos que decían las compañeras, eso fue un ejercicio político histórico. Y bueno, yo agradezco la oportunidad que tuvimos de hacer eso, y con mucha discusión, muchísima discusión, ¿verdad? Y que el miedo que teníamos no hizo que paráramos, sino al revés. Hizo que camináramos con más fuerza y con mucho orgullo. Así es que valió la pena, gracias. Y Andrea Ishu dice, Sandra, pero es que el Estado el Estado, dice Sandra, como estructura, el Estado no se va a reformar a sí mismo, ¿sí? Por eso es que se está planteando la fundación de un nuevo Estado. Pero mientras logramos hacer eso, necesitamos la práctica política, porque solo así aprendemos. Necesitamos abrir camino. Y yo espero haber contribuido a eso. Y sigamos discutiendo. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Catalina y Tania, por su tiempo, por haber compartido con nosotros este espacio y por haber confiado en Sofos para hacer este evento. Fue un gusto haberlas tenido. Les deseo una feliz noche y gracias a todos los que nos acompañaron y comentaron y mandaron su apoyo también. Es muy especial para nosotros y para Sandra, no lo dudo también, tenerlos aquí presentes. Entonces, pues ya saben que Sofos es su hogar
Gracias por el apoyo, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí. Feliz noche. Gracias, Sofos. Gracias, Isabela. Chao. Buenas noches.